¿Qué define a una buena persona? ¿Será que la bondad es una cuestión de actos visibles o de intenciones ocultas? ¿Una persona que comete muchos errores puede ser considerada buena? De esto hablamos aquí en Controversia. ¿Qué es ser una buena persona? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Estamos iniciando una nueva edición de Controversia aquí en la TV Nuevo Tiempo, tu canal de esperanza. Y el día de hoy vamos a responder una interrogante. ¿Qué es ser una buena persona? Para esto tengo ya aquí a mi panel que me está acompañando en esta mesa de conversación y voy a comenzar presentando a las damas. Tengo por aquí a Shelby Mesa, ella es estudiante universitaria. ¿Cómo estás, Shelby? Bienvenida a Controversia. Gracias, Angie. Hola a todos. Pues un tema interesante, así que feliz de poder compartir y también aprender un poco más aquí del especialista. Así es, muchas gracias, Shelby. Por aquí tengo a José Quispe, él es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación aquí de la Universidad Peruana Unión. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Controversia. Muy emocionado porque ese tema particularmente me gusta mucho porque siempre hay una discrepancia entre qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se define esto y me alegra que podamos tener una oportunidad para conversarlo. Y por aquí tengo a Jorge Mellado, él es psicólogo clínico y también aquí nos va a dar su punto de vista. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bueno, Angie, en primer lugar agradecerte por la invitación y bueno, con mucha expectativa para poder ya desarrollar este tema. Voy a comenzar con este punto que es muy interesante. Voy a poner aquí en la mesa de paso. No te olvides de participar de esta edición de Controversia. Ingresa a las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, también estamos en ntplay.com, una página web donde tú vas a poder ingresar y encontrar todas las ediciones emitidas de Controversia y también de otros programas que tenemos aquí en la TV Nuevo Tiempo. Ahora sí, la siguiente pregunta es, o la primera pregunta, para ustedes, a ver, para Shelby y para José. ¿Qué significa ser una buena persona o qué define ser una buena persona? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, yo podría decir que es un poco difícil poder tener una definición, tal vez de unas cuantas palabras o una oración. Creo que igual va a depender de lo que piensa cada uno. Yo pienso que ser una buena persona se puede demostrar o puede ser visible para otras personas porque al final eso es como podemos tener una opinión. Si es que uno cree que hace lo correcto, si uno trata de hacer lo que cree que es correcto y lo que piensa está de acuerdo y es coherente con las acciones. O sea, ser una buena persona está vinculado con lo que hace una persona, ¿no? Con las acciones, está muy vinculado, ¿no? Sí, lo que piensa y lo que hace. Lo que piensa y lo que hace. A ver, José. Yo sí creo firmemente que ser una buena persona se define en cómo te desarrollas con tus pares. Entonces, si haces que la sociedad o el lugar en el que te encuentras sea más favorable, ya sea siendo buena persona, siendo amable o ayudando ya con obras visibles, eso es lo que te define como buena o mala persona. Si sirve, digamos, o si no sirve para la sociedad, en un contexto de ayudar a la mejoría, a la comodidad y temas similares. Ahora, Jorge, ser una buena persona es inherente, o sea, uno nace siendo buena persona o se aprende, o por ahí quizá algunos piensan que quizás será verdad que hay ciertas personas que tienden a no ser tan buenas, tienen una esencia ahí un poco que tiende a la malicia. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, desde hace algunos años se han realizado algunos estudios para identificar, por ejemplo, bases genéticas para explicar la maldad, ¿no? Wow. Y lo interesante del asunto es que los estudios no son concluyentes. Pareciera ser que no hay aparentemente, claro, ¿no? una base genética que explique la maldad. Lo que sí hay una predisposición, ¿no? Para poder desarrollar cierto tipo de comportamientos y depende mucho, por ejemplo, en las psicopatologías, ¿no? Se observa mucho esto, ¿no? Digamos que una asociación con un posible conjunto de genes que explican luego un comportamiento que es atípico, que es de repente visto socialmente de una forma digamos que degradante, claro, ¿no? O maliciosa, ¿no? Entonces, digamos que en realidad para entender este tema de
¿Qué significa ser una buena persona? Pues hay toda una base de aspectos que hay que considerar. Dentro de ellos la parte moral, por ejemplo, ¿no? La parte moral, lo que dicta de alguna forma la sociedad en ese momento o el conjunto de personas y que valoran como aspectos positivos o negativos, ¿no? Entonces, dependiendo de ese juicio, dependiendo de este tipo de aspectos, de este tipo de elementos, podemos decir si una persona es buena o mala, aparentemente, ¿no? Claro, pero ahora yo voy a traer un punto aquí muy interesante de que hay personas, ¿no? Y yo creo que hemos visto, ¿no?, en las noticias, ¿no?, en nuestra sociedad, casos realmente muy lamentables de personas que, por ejemplo, eran padres ejemplares, madres ejemplares, y de la noche a la mañana cometen alguna atrocidad, algún crimen, incluso con sus propios, bueno, con su propia familia, con sus propios hijos muchas veces, y la sociedad se queda totalmente asombrada y dice, ¿pero qué pasó? Si esta persona era el padre ejemplar, era la madre ejemplar, era una buena persona, y de la nada hizo algo, pues, que realmente terrible, ¿no? Creo Entonces, que ahí habría que ver dónde está esta delgada línea que separa el hecho de ser una mala persona, el hecho de tener ya una condición o alguna psicopatología, ¿no? Porque uno puede ser buena persona aparentemente, porque eso es de acuerdo a lo que se ve, ¿no?, aparentemente, pero pues por dentro, como dijo, puede haber un problema mayor que no tiene necesariamente que ver con ser buena o mala persona, ¿no? Claro, y justamente hay que definir algo, ¿no? Uno puede pensar muchas cosas, tener sentimientos frente a una situación, valorar una situación como positiva o negativa, pero el comportamiento, de alguna forma, define de cierta forma el comportamiento y lo que la sociedad considere en ese momento histórico, que es bueno o malo, claro, condicionan si una persona es vista, es valorada por otras personas como una persona correcta o una persona buena, ¿no? Yo sí creo que la sociedad forma un papel muy importante en definir si uno va a ser bueno o malo. Hay un comentario que yo creo que es cierto, que nos dice que si desde niños nos dicen que la naturaleza del ser humano es bondadosa, la intención de ese niño va a ir a lo bueno. Pero en cambio, si le dicen que la naturaleza del humano es mala, va a ir a lo malo. En realidad, creo que la sociedad, nuestro contexto, nuestra formación tiene un papel mucho más importante que nuestros rasgos con los que hemos nacido, porque eso se podrían cambiar, creo yo. Pero, por ejemplo, Nigel Barner nos da esta esperanzadora cita que nos dice: cualquiera puede volverse un homicida si está sujeto a presiones sociales. Entonces, cualquier persona podría llegar a cometer actos malos creyendo que son normales o buenos, si es que la sociedad así se lo dice. Ya vemos, por ejemplo, el caso de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que muchas personas actuaban porque así le decía su líder, y pues hacían actos atroces sin tener en consideración que pues eran malos. Claro, justamente por eso decía que el grupo social, digamos que establece ciertos parámetros de conducta. Eso nosotros llamamos aspectos morales, ¿no? Lo que es bueno o malo. Y dependiendo de esa valoración, cómo la persona se comporte dentro de ese grupo social, se va a valorar, por ejemplo, la valentía, el arrojo, como una virtud en una guerra, por ejemplo. Pero no sería lo mismo durante una relación de pareja o con el trato con los niños. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces serían aspectos diferenciadores, ¿no? Por eso es importante entender el contexto. Yo creo que el contexto define de cierta forma también, o establece de cierta forma, una primera aproximación para entender lo que sería en todo caso el estudio de la maldad, de la bondad en el ser humano, ¿no? José dijo algo que me pareció interesante. Creo que es importante también ver que cuando uno es niño, es muy influenciable, ¿no? Todo lo que te dicen tus cuidadores o tus padres, uno va interiorizando, va creyendo y va siendo esa persona que te dicen que debe ser o que ya eres. Pero ¿hasta qué punto es así, no? Porque nosotros podemos recibir todo eso, pero llega un punto que ya somos responsables de nosotros mismos y podemos decidir qué es lo que queremos ser, podemos construir nuestra propia opinión sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, y a partir de eso actuar, ¿no? Claro. Y creo que nosotros también poder definir si nosotros mismos somos buenas o malas personas, independientemente de lo que diga la sociedad. Hay algo interesante porque hay un psicólogo social que se llama Quails, que él define dos aspectos diferenciadores, ¿no? La maldad extrema, ¿no? Esos actos aborrecibles para la sociedad, ¿no? Y la maldad cotidiana, por ejemplo, ¿no? Esos actos pequeños o microcomportamientos que aparentemente pueden resultar incómodos para otras personas, pero que no llegan a tener un grado extremo de afectación para otras personas, ¿no? Ahora, justamente como mencionaba, ¿no?, en la introducción al tema, ¿no?, esto de la bondad es una cuestión de pues actos visibles o sino de intenciones ocultas, ¿no? O sea, el hecho de que pues yo soy una buena persona quiere decir que tengo que
realizar todo el tiempo, mostrar bondad, todo el tiempo mostrar esa faceta, ¿no? De una persona súper buena, ¿no? Y todo el mundo habla de mí, ay, qué linda es esa chica, o qué buena es, que siempre está al tanto de cómo están las demás personas. Sin embargo, a veces tenemos esos momentos en los que pues no vamos a estar tan bien, ¿no? En los que quizá vamos a estar teniendo un mal día o vamos a estar pues como que con una situación bastante complicada personalmente, y quizá mostramos un rostro no tan amigable, no sé, que no irradie tanta bondad. Entonces es como que a veces algunas personas quieren mantener esta faceta de, ay, soy sweet, soy buena persona, pero cuando uno realmente quizá estás pasando por un mal momento, ¿no? Aceptar lo que uno siente, ¿no? Ser transparentes, ¿no? Pero, es verdad, yo creo que el ser una buena persona no se dice, ¿no? Uno no puede andar por la... Sí puede, pero no se demuestra de esa manera. Yo soy buena persona y ya tienes que creerme porque, bueno, lo hago y ¿por qué hago esto? No tengo ni siquiera que argumentar porque uno es una buena persona. Pero me dejaba pensando también lo que dijo Jorge acerca de esa maldad extrema, porque hay casos extremos, pero que puede ser porque hay una condición detrás, ¿no? Una psicopatología. Una psicopatología. Entonces, yo digo, esas personas ya no tienen esa condición de la moralidad, ¿no? Entonces, ¿nos podríamos calificar a esa persona como mala realmente? Buen punto. Bueno, para Jorge, ¿no? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Bueno, la sociedad ha establecido algunos mecanismos para poder controlar, regular el comportamiento de las personas. Por eso existen las leyes, por ejemplo, ¿no? Y por eso nosotros nos debemos a una constitución, nos debemos a un conjunto de normas de comportamiento, que cuando estas son, digamos que se ha quebrantado de alguna forma estos parámetros, pues hay una consecuencia para regular el comportamiento social, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema muy amplio. De hecho, vamos a decirlo así, ustedes de repente han visto en algunas series, ¿no? Cómo es que algunos psicópatas de repente, o que han sido diagnosticados con esta condición, pues se analiza todo su historial de vida, y si se encuentra que realmente hay razones para entender, ¿no? Que hay una base neurobiológica para estos comportamientos, ¿no? Entonces a lo mejor las penas podrían variar o podrían reducirse. En caso contrario, de repente si se comprueba que no lo es, o que solo finge, por ejemplo, entonces pues hay un castigo diferente, ¿no? Entonces, sí, creo que es un tema bastante amplio, ¿no? Sí. Pero me parece muy interesante. No, deberíamos de repente traer a algún Hemos abierto una cámara aquí bueno, este tema realmente está muy interesante. Sin embargo, ya se nos ha acabado el tiempo aquí en este bloque. Vamos a retornar en la siguiente parte. Aquí en Controversia tenemos que hacer una pausa súper rápida. Retornamos para seguir conversando respondiendo la pregunta sobre qué es ser una buena persona. Antes de irme a la pausa, también quiero recordarte que por favor ingreses a nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @controversiant y también en Facebook. Regresamos entonces en el siguiente bloque. Estamos de regreso aquí en Controversia el día de hoy, hablando de un tema también muy interesante, ¿qué es ser una buena persona? Pero antes de continuar conversando, quiero tomarme un tiempito para poder presentarte esta revista Esperanza, Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Un material muy bonito, muy innovador, donde tú vas a poder encontrar algunas respuestas a temas económicos. Yo creo que esto nos interesa a todos, ¿eh? Realmente un material muy bonito que la TV Nuevo Tiempo y Controversia tienen para ti. Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Aprendamos también a honrar a Dios con nuestras finanzas. Ahora sí, continuamos con el tema que estaba muy interesante. Estábamos hablando en el bloque pasado sobre qué define ser una buena persona, ¿no? Y por aquí tenía yo un punto muy interesante que menciona: ¿se puede ser una buena persona sin realizar actos de bondad o actos altruistas, como se dice? O sea, ¿es considerada una buena persona si es que pues no ayuda al prójimo o se ayuda al prójimo? Creo que más que hacer actos buenos o malos te inhibe de ser una buena persona, siento que tiene que ver más con las características que uno tiene, ¿no? Justamente existen valores universales, podríamos decir, en una sociedad, que son las características prosociales. Y tales son, por ejemplo, la empatía, el placer social, la preocupación por la opinión, el autocontrol y la memoria por eventos importantes. Entonces, si yo tengo esas características prosociales, que como ya mencioné anteriormente, yo creo que una buena persona sí o sí está ligada a la sociedad,
de alguna u otra manera vamos a realizar actos que van a ser beneficiosos, ¿no? Entonces, no es algo que te tenga que definir sí o sí, tienes que hacer actos buenos para ser buena persona, pero sí creo que es una consecuencia de uno tratar de relacionarse bien con los demás. Sí, mi primera respuesta sería, no se puede ser una buena persona si no hay actos altruistas o actos buenos. Mi primera respuesta sería esa, pero en realidad no es algo como que tenga que quedar registrado, que las personas deban saberlo. Muchas veces, yo he conocido a una persona, una amiga de la familia, que hace un tiempo descansó y pues resultó que las personas salían adelante a hablar personas acerca de ella y las cosas buenas que había hecho sobre ella, que tal vez las otras personas no conocíamos, ¿no? Conocíamos una parte de ella, pero aún así ella siempre se preocupaba por los demás, estaba atenta a las necesidades de otras personas, pero la gente no lo sabía o simplemente ella no lo decía, ¿no? Simplemente se preocupaba por hacer el bien, y eso creo que eso es lo más importante. Claro. Bueno, me gustaría acotar algo, ¿no? Bueno, no sé qué opinan quizás sobre la negligencia y los actos de omisión, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene una responsabilidad y a lo mejor simplemente pasivamente tú ves que una persona necesita ayuda y bueno, dices, ¿sabes qué? Me paso de largo, ¿no? ¿Serías una mala persona por hacer eso? Es la pregunta, ¿no? Y a veces sucede esto, ¿no? Es que en realidad la definición de lo que sería una buena persona está ligada, nuevamente, a un conjunto de valores, de parámetros, ¿no? E incluso, no solo el hecho de hacer para mostrar, sino de no hacer, podría también generar una expectativa sobre el comportamiento de la persona, ¿no? O valorarlo como una persona de repente no muy buena. Y ya que mencionas esto, se me viene una imagen, o bueno, una situación a la mente, ¿no? Por ejemplo, hay lugares muy peligrosos en diferentes países de Sudamérica, ¿no? Y pues en estos lugares a veces pues ocurren robos, asaltos, en algunos países les llaman atracos, ¿no? Y las personas que están alrededor no dicen nada. Entonces uno dice, entonces esas personas no son buenas personas, o sea, son malas personas porque no intervienen, pero también el hecho de intervenir puede, pues, es un riesgo para ellos. Entonces, hay que ver viendo por ellos. ¿Cuándo es que realmente podemos ser de ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de ayuda podemos dar? Si estamos capacitados para dar una ayuda en ese tipo de situaciones. Tal vez haciendo una llamada uno ya está haciendo algo y pues la persona no sabe tampoco, ¿no? Pero sí, pasa más seguido de lo que nos gustaría y a veces también ayudamos no haciendo nada, creo. Depende de la situación. Eso da otro tema interesante, ¿eh? Porque en esos casos creo que existe un conflicto de moral, podríamos decir, ¿no? Que Isaiah Berlin denomina como pluralismo de valores, que es cuando existen dos moralidades buenas, digamos, que se interponen una a la otra, que una tiene que salir vencedora para cierta sociedad y otra va a salir perdedora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tema, vemos que hay una madre con su hijo que están yendo al mercado, ¿no? Y de pronto hay un asaltante que está tratando de atracar a una persona. Entonces la madre o defiende su propia integridad para no dejar huérfano a su hijo o se expone para ayudar a la otra persona. Ambas situaciones son moralmente correctas individualmente, pero puestas en oposición generan pues este conflicto que nos hace pensar, ¿realmente es buena, realmente es mala? Nos deja un dilema ético, ¿no? Es un dilema ético muy, muy grande. Ahora, hay otro punto también por ahí que dice, ser una buena persona significa siempre poner a los demás antes que a uno mismo. Y uno dice, no, pues sí, porque sí, es que digamos, hay personas que se llenan de actividades, de compromisos, dicen sí, y no ponen límites. Dicen, no, es que si digo no, de repente van a pensar que no soy una buena persona, o de repente después me van a mirar mal, o de repente quizá va a pasar esto, o aquello, no sé. Personalmente creo que, digamos que cada uno tiene la facultad de poder decidir, ¿no? Decidir en una situación. Si es que la decisión está relacionada con un beneficio mayor, es siempre lo deseable, ¿no? Pero también existe la posibilidad de decidir tomando en cuenta el menor perjuicio posible. Y a veces el perjuicio puede ser más individual que colectivo. Por ejemplo, el caso de la señora que tiene su niño, que está yendo al mercado y de pronto pasa un hecho complicado y la persona tiene que decir, ¿ayudo a la otra persona o garantizo mi vida, mi seguridad y la seguridad de mi familia y de mi hijo, ¿no?
porque a lo mejor y esa señora y no solamente tiene un hijo, sino tiene más hijos, tiene un esposo, tiene un contexto familiar más amplio, ¿me dejo entender? Claro. Entonces, yo creo que también es sabio, por eso ya viene otro tipo de toma de decisiones, ¿no? Es sabio hasta cierto punto definir también lo que es una buena persona, tomando en cuenta el menor daño posible o el menor impacto posible, ¿no? Entonces, bueno, son temas muy amplios, en realidad son contextos tan complicados El tiempo no alcanza decidir. realmente, ¿no? Pero Claro. creo que tratamos de abordar lo necesario. Pero, mencionaste, Angie, un caso específico y creo que tal vez conocemos a alguien o tal vez nosotros mismos que a veces por el querer ayudar o ser buena persona no nos ponemos en primer lugar o simplemente ocupamos nuestra agenda para atender las necesidades de otras personas. Y nos descuidamos a nosotros. Y nos descuidamos a nosotros mismos. Entonces, en este caso, y me quedé pensando en eso porque en un momento yo he sentido eso también, y porque yo digo, ¿no? Si tengo tiempo, si puedo hacerlo, puedo ayudar a otras personas, pero en su momento no me di cuenta que tal vez estaba descuidándome a mí misma. No me di cuenta que al llenarme de actividades, yo no tenía después las mismas energías para apoyar a otras personas o para priorizar. Creo que eso es lo importante, ¿no? Para priorizar o para darle más importancia a lo que necesitaba en su momento. Entonces, creo que sí es importante ponernos en primer lugar, considerando que de esa manera nosotros vamos a poder ser capaces de ser buenos para otras personas también, ¿no? Así es. La bondad de una persona en la era digital y de las redes sociales. A veces parece que en redes sociales queremos como que mostrar mucho, como ya hemos mencionado en otros programas, en redes sociales todo es contenido curado. Y eso te deja pensando, ¿no? ¿Cómo es la bondad en la era de las redes sociales? Yo pienso que puede ser ambas cosas, porque yo podría decir, ¿no? Lo está haciendo solo para las cámaras, pero también el hacer una acción buena y compartirlo puede motivar e inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces puede verse también como algo positivo de alguna manera. Hay algo interesante y es, digamos que la esfera individual, ¿no? O sea, la parte privada, ¿no? Y este es un tema, digamos que puede a veces entrar en contradicción, y es muy cierto, ¿no? Yo puedo hacer las cosas y hacerlas entre comillas para aparentar hacer el bien, pero por dentro tener fines egoístas de repente, ¿no? Entonces, habría que diferenciar en todo caso lo que sería el comportamiento externo observable del comportamiento privado, ¿no? De hecho, de repente bueno, en algún momento hemos leído en la Biblia quizás, y hay párrafos que a veces pueden ser un poco duros, por ejemplo, ¿no? Cuando estos se refieren a que, en el libro de Romanos, por ejemplo, dice, ¿no? Que no hay justo ni aún uno, no hay buena persona, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? A ver, José, por aquí. ¿Por qué lo dice? No hay justo ni uno solo, ¿no? En parte es cierto. Por el mismo hecho de que somos seres humanos, vamos a tener, digamos, esa tendencia vamos a tener el libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. A veces vamos a decidir hacer lo bueno, a veces vamos a decidir hacer lo malo. Por el mismo hecho que no tenemos, digamos, la obligación de hacer siempre el bien, sino estímulos, digamos, para hacerlo. Al no recibir lo suficientes, al no sentirnos suficientemente motivados, podríamos llegar a hacer lo malo, ¿no? Entonces, una persona tendría que tener mucha capacidad de dominio propio, mucho amor para hacer siempre las cosas bien, ¿no? Y esa persona únicamente fue Jesús, ¿no? Acá en la tierra. Entonces, finalmente, de los seres humanos probablemente no haya ni uno justo. Así es. Quiero pedir a cada uno de ustedes alguna apreciación, alguna reflexión final para poder cerrar este programa que yo creo que da para una segunda parte, pero que es importante poder conversar. Shell. Sí, de verdad es un tema amplio, pero iba a mencionar hace un ratito que tenemos ya de por sí una naturaleza pecaminosa. Si ya estamos hablando de acerca de lo que dice la Biblia y lo que dice Dios, lo que dijo Jesús, tenemos una naturaleza pecaminosa y lamentablemente es algo con lo que luchamos cada día. Pero también el hecho de buscar ser una buena persona, o que yo diría el hecho de buscar tratar ser como Jesús, debe llevarnos a pensar o a reflexionar en nuestras acciones, pero no con base en lo que piensen los demás, porque al final siempre habrá diferentes opiniones. Y para esto también recuerdo este versículo que está en Proverbios 3, una parte de este versículo, y es: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque al final podemos tener una opinión construida por lo que nos han enseñado, sin embargo no siempre quiere decir que sea lo mejor, ¿no? Así es. José, en una línea.
Bueno, en contraposición un poco a lo que nuestra naturaleza es pecaminosa, se ha demostrado en un estudio del 2013 que los bebés de 6 meses ya muestran actitudes en favor hacia sus pares, que son también otros bebés, ya muestran un cierto tipo de moralidad, ¿no? Y eso me lleva también al versículo de Jeremías 31, 33 a 34, que nos dice, pondré mi ley en su corazón y ellos serán mi pueblo. Entonces yo creo que el ser una buena persona es algo que uno va desarrollando, que uno puede ser una buena persona, podemos aspirar a tener buenos valores, tener buenas virtudes, y siempre van a haber dificultades, ¿no? Pero al final somos nosotros mismos, nuestra guía, nuestras filosofías y también la ayuda del Señor los que nos van a ayudar a ser buenas personas. Así es, muchas gracias, José. Y Jorge, ¿qué define una buena persona? Bueno, creo que define el patrón moral que sigue, ¿no? Y si ese patrón moral o guía de comportamiento es el que de repente Dios quiere para la persona, entonces, aunque la tarea puede parecer un poco complicada, ¿no? Alcanzar esos patrones o esos estándares, yo creo que con la ayuda de Dios, que es posible, nosotros podemos salir victoriosos y, ¿por qué no?, aspirar siempre a ser una mejor persona, una persona correcta y coherente en todo sentido, sobre todo. Así es, muchas gracias Jorge, Shelby, José, gracias también a ti por haber acompañado esta edición de Controversia. Hemos hablado sobre qué es lo que define a ser una buena persona, espero que todas las dudas hayan sido aclaradas. Conmigo va a ser hasta una siguiente oportunidad. La próxima semana tenemos un tema también importante e interesante que no debes perderte. Nos vemos.